Damos en el nombre del Consejo de Relaciones Internacionales y la Fundación Global Democracia y Desarrollo la bienvenida a este tercer panel del segundo Foro de Relaciones Internacionales América Latina y el Caribe ante los desafíos de la integración y la cooperación en el contexto global. En este panel nos concentraremos en América Latina y el Caribe como actor global. Para ello nos honran con su presencia nuestros invitados especiales, el doctor Flavio Sombra Saraiva y el doctor Amerish Choprat. Invitamos en este primer turno al doctor José Flavio Sombra Saraiva, quien expondrá el tema de la región latinoamericana y el Caribe frente a los conflictos globales. El doctor Sombra es licenciado de Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia, posee una maestría en Historias, Estudios Africanos y Relaciones Internacionales por el Colegio de México, un doctorado en Historia, Estudios Africanos y Política Internacional por la Universidad de Birmingham y estudios postdoctorales en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en diferentes instituciones educativas, además de ser profesor de tiempo completo en la Universidad de Brasilia, donde trabaja desde el 1986. Ha escrito 13 libros, organizado, editado publicaciones alrededor del mundo. A lo largo de su carrera profesional, ha fungido como director del programa de posgrados de Relaciones Internacionales en el Instituto de Relaciones Internacionales en Brasil, asesor presidencial, miembro del grupo de expertos brasileños en negociaciones del área de educación del Mercosur, asesor internacional del Ministerio de Educación brasileño y actualmente se desempeña como vicepresidente de la Comisión Internacional de Historia de Relaciones Internacionales, vinculado al Comité Internacional de Ciencias Históricas. Damos un fuerte aplauso al señor Flavio Sombra. Muchas gracias, Ana Carolina Blanco, y por su persona, a toda la gente que acá vino para el segundo Foro de Relaciones Internacionales Dominicano. No puedo caminar sin una palabra de agradecimiento a una compañera de poquitos años que hicimos en el Colegio de México, en otros tiempos, la maestría, que es la viceministra Alejandra Liriano, que por medio de la colega, de la compañera, toda la gente dominicana, al propio presidente Leonel, y a esta importantísima iniciativa de FANGLOD y del Consejo Dominicano con este foro. No puedo avanzar sin hablar de dos señores que están acá en la primera fila, que son, primero, un embajador que se destaca en Brasilia por su excelente trabajo de comunicación de Brasil con Caribe. El embajador Dionis Pérez se ha dedicado a abrir un canal, un camino que no existía. El acercamiento del Caribe vía Dominicana, con una importante y significativa iniciativa en el campo empresarial, diplomático. Y a mi amigo, embajador Vinícius Souza, nacimos en la misma provincia, casi en el vértice atlántico brasileño, mirando hacia África, un ojito en Portugal, pero con el ojo izquierdo acordando que hay un gran Caribe ahí cerca también, que aquí está y agradezco. Venir a Dominicana por la segunda vez es un honor, y el tema general que toma este panel, 3, América Latina y Caribe como actor global. Y a mí recibí la tarea de la región caribeña, latinoamericana, frente a los conflictos globales. Creo que temos uns 15 minutos ou 20 minutos. Vou falar 3 coisas. Uma, o argumento central. Qual é a ideia acerca
desta elevação, do ascenso de actores globais, a ubicação latino-americana e caribenha ante as crises internacionais, com uma visão mais positiva que negativa, que é a ideia de que a crise é uma crise de paradigma e de desplazamento de modelos, tanto políticos quanto econômicos, e que criam novas concertações e novas formas de organização do ordem do sistema internacional. E o que temos hoje pode ser parte dessa transição e deste novo sistema, mas todavia não lo temos. Esta é uma hipótese. E a segunda hipótese, para a introdução, é que, ao contrário de algumas das exposições e ponências que acá se apresentaram desde ayer à noite, a ubicação latino-americana e caribenha não é necessariamente depressiva e negativa. Há possibilidades, há aspectos positivos do ponto de vista da cultura da paz, do desenvolvimento, que são aspectos importantes em la construção desta transição hacia a formação de um novo sistema de actores globais. Então, este é, eu digo, os argumentos centrais. E logo, al final, a última parte, uma notícia de como se ubica melhor as regiões nossas, latino-americana e caribenha, neste mundo novo. Então, empeço com a ideia de que temos por lo menos 2 décadas, 20 anos, de uma transição inconclusa, não conclusiva, de los móviles internacionais, do ponto de vista de los conflitos globais, que foi o título que você me inventou, ponto de vista da economia política e das hierarquias internacionais. São crises que, por supuesto, estão muito vinculadas à transição ou à chamada fim do sistema da Guerra Fria e que os atentados terroristas de 2001 e logo a guerra de Iraque e Afeganistão em los 2000 e pico, hasta los 2011, 12, 13, com a Primavera Árabe, o conflito sírio, sepultam algo que é as expectativas generadas al imediato pós-Guerra Fria, por lo tanto, los 90, início de los 2000, que tendríamos uma ordem internacional. Não lo tenemos. Não lo tenemos. O que quero dizer com isso? Não temos ordem, não temos regímenes internacionais, não temos Conselho de Seguridade, não temos controle da segurança coletiva, não temos uma economia, por supuesto, porque a vida é a vida e a história é a história e ela não se termina, ela sigue. Sin embargo, a ideia de uma coordenação, processos econômicos e políticos com previsibilidade, organização, regímenes, valores, interesses comuns, objetivos convergentes. Esta toda a literatura de relações internacionais respetável en este mundo que conozco, de japoneses, de norte-americanos, de franceses, de latino-americanos, de norte-americanos, convergen para a ideia de que há, de hecho, uma certa crise paradigmática e o desplazamento de modelos políticos, econômicos e sociais em los últimos 20 anos. É decir, os consensos iniciais negociados, promovidos por
multilateralidad hacia un mundo pacífico, estable y menos asimétrico no se conformó, no existe. No existe. Son 20 años de ir y venir entre reglas realistas, intento de homogeneización valorativa y un mundo cada vez más assimétrico del punto de vista econômico e del punto de vista de la seguridad internacional. Por lo tanto, ¿cómo podríamos caracterizar esos 20 años? ¿Y cuáles sus impactos para América Latina y Caribe? Por el vicio del historiador, uno puede recorrer ou buscar a vieja ideia de um período de transição, a ideia de uma larga tradição, em donde ambivalência, ciclos de instabilidade, aumento de las guerras intraestatais e interestatais se associam a desequilíbrios econômicos, se associam al transborde de las tensiones domésticas para lo externo, nacionalismos exacerbados, fundamentalismos, extremismos. Y esto es lo que hemos recorrido desde 2001 en los Balcanes, en Medio Oriente, en Asia Central, en África. E a antiga e famosa fractura de Mackinder, de Eurásia, sigue com seus problemas históricos em novas formas. Por lo tanto, o primeiro argumento é que temos uma transição incompleta. Se terminou um certo modelo bipolar e não temos, por sobre estas nuevas formas de organización del orden, del sistema, de la seguridad internacional, de los procesos económicos, una convergencia modelar, aunque, mi querido amigo, profesor Renato Bauman, en el día de ayer haya acordado para el hecho de que hay una incipiente modelo de bases asiática que se impõe no ponto de vista sobre o ponto de vista econômico, aunque em segurança coletiva não tenha China a força que desearia de forma completa. Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo, quais seriam então as características desse período de transição? Qual é o trasfondo desta instabilidade? Intento 4 características deste, chamamos de trasfondo da instabilidade do ordem internacional em los 20 anos. Primeiro, altamente dinâmico, positivo, interessante. Cambios da hierarquia ou hierarquia, se diz? Hierarquia do poder. Entendem meu espanhol ou é assim um pouco abrasileirado? Qualquer coisa está aqui, minha querida Alejandra, que traduz. ¿No? Porque foram uns 3 anos de muita pachanga em México, assim que estamos. ¿No? Trasfondo político dinâmico, cambios em la hierarquia ou hierarquia do poder. Reubicação do declínio hegemônico dos Estados Unidos. Se aceitam bem, se não, o problema é de vocês. Debilitar de los eslabones transatlânticos, apesar de linha de integração no Atlântico Norte, etc. Isso vai ser um lío. Declínio europeu. Tampouco são obrigados a aceitar meu conceito. Espetacular ascenso de China. E o ascenso do Sur, que vino para estar, em alguma medida, na construção de las reglas internacionales
de los consensos internacionales, de la construcción de normas internacionales, como sujetos, não como objetos. Por lo tanto, isso tem impacto. Como não tem impacto 2013 em Cancún? Eu estava aí em 2013. Portanto, aos 20 anos aí, né, quando esses diplomáticos chaparritos de barba, né, este Itamaraty se juntou com a China e agora, como vamos fazer? Temos que conversar com esses 20 países aí de Cancún por el tema da indústria e da agricultura, não sei o quê. Nascia o G20 comercial. Isso é empírico. Um louco inventou em 2001 que poderia haver uma sigla, um acrônimo financeiro, como uma coisa assim, de uma nuvem que passa antes da chuva, que eu digo, bueno, vamos juntar aqui uma métrica imaginativa, fantástica, como o Garcia Marques, um realismo mágico, que hubiera uma coisa chamada Brasil, Índia, China, Rússia, etc. Isto que era uma invenção de um louco, se hizo uma instituição em 10 anos. Então, ojo. Los conceptos, as teorias, as interpretações, em grande medida, estão superadas. Então, não vou entrar em detalhes, G4, se é um clube, se é se é a defesa de um sur, não interessa. Digo, dejo com vocês, porque acá toda a gente conhece relações internacionais. Então, eu chamo transfondo político dinâmico, porque a vida não é estática e, por lo tanto, não é esse sistema internacional, um sistema de hegemonia permanente e eterna. Cambia as hegemonias, cambia os términos de la presença de las novas formas de exercício do poder, incluso realista clássico. Então, há também um transfondo importante que se chama la persistente atávica, não sei se usa esse termo em espanhol, atávico em português, é preso em nós, atávico, que está colado, né? Que é a violência praticada por atores não estatais, muito importantes, no tema da droga, das pessoas, da imigração, do terrorismo, em grande parte, aunque haja eje terrorista de los estados contra outros estados. Então, isto tem uma natureza conflictiva nova, distinta de los conflitos convencionais da Guerra Fria. E isto não está resuelto, como todos sabemos. Este é um erro, é uma característica importante. Las Blood Diamonds em África, Resource Wars, como assistimos, Libéria, quantidade. Então, isto é uma característica importante, né? Terceira, retos que vienen de los fenómenos de la naturaleza, alcance transnacional, câmbio climático, seguridade cibernética. Esses são elementos fundamentais para entender o que está passando. Exigem novos mecanismos de governança em los planos regional, em las integrações e no plano global. Portanto, estudar as origens de esta transição e de esta transformação, sua natureza, suas expressões e suas implicações para onde estamos, aqui onde hacemos a satisfação inicial, comer, cenar, ser amigos, a diplomacia, o comércio, os vecinos. Isto vai exigir parâmetros conceptuais e teóricos que todavia se estão criando a lo largo de los hechos. Em alguma medida, há uma certa crise epistemológica em las teorias hegemônicas clássicas de relações internacionais. Barrador Vinícius vai estar de acordo em parte com minhas ideias.
Eu digo então que a ideia que defendo é que há uma inconclusa transição de estruturas de poder com um impacto na América Latina positivo. Positivo. Pero não cheguei aí todavia na América Latina, todavia eu vou seguir aqui uns problemitas e vou terminar com a América Latina. Natureza estrutural da crise da política internacional. Então, aqui digo, há lá pulanças. Há um processo de adensamento, de peso maior, de tensões e contradições. Não é uma alteração circunstancial, é estrutural. Involucra dinâmicas domésticas e regionais ao processo do plano sistêmico global. Suas raízes são ontológicas, sociológicas, políticas, antropológicas, porque se disputa en la construcción de la regla el valor o los valores, o la hegemonía de un valor sobre los demás, en especial en aquilo que chamamos el mundo liberal que se intentou criar hacia la gran diversidad cosmopolita, sincrética, del peso de la cultura, de las religiones, de las visiones de mundo, aplastadas por una especie de mundo recto, plano, que não tinha, digamos, uma possibilidade. Por lo tanto, há grados inéditos de interdependências, óbvio. Sin embargo, as sociedades nacionais utilizam em grande grado suas próprias formas de interpretação da própria interdependência. A la Rosenau, que todos aqui conhecem. Né? Hace falta formas e mecanismos funcionais que combinem, que se construa convergência entre a dimensão estatal e essa grande dimensão transnacional que não é controlável por el Estado nacional e que são forças profundas e que se chocam em lo cultural, em la formação de los conceptos. E isto vamos ter que viver alguns anos ou décadas com esta importante percepção, creio, de uma extraordinária diversidade e construção de percepção acerca do mundo que temos. Se somos 7 mil milhões, ¿es eso? De pessoas na Terra, por lo menos a mitad não crê em los valores occidentales. Outros são vinculados a estados no laicos. E isto que existia sempre, não era novo, o que é que isto foi integrado à la transnacionalização e, por lo tanto, exercício de poder em las novas hierarquias que emergem. Quando nosso amigo Roberto Azevedo ganhou os pontitos aqueles de las tantas vueltas para a Direção Geral da Organização Mundial de Comércio, você poderia dizer que é um bom negociador brasileiro, que está há 15 anos desde o renascimento e o desenvolvimento da rodada Doha, que pode representar Brasil como um país ascendente, emergente, etc. Você pode dizer muita coisa. Pero há que reconhecer que este primeiro latino-americano que para exercer a partir de 1 de setembro o cargo executivo de organização da comunidade da OMC traz um significado, né? De uma certa crise, né? E dificuldade de los estados hegemônicos clássicos nessa área, aunque não tenha sido isto o sentido da disputa personal, não era exclusivamente Brasil, era uma visão de mundo. Você já habla, calma, já vou seguir terminando.
explica em parte a crise do multilateralismo e das dificuldades dos atores econômicos, das organizações sociais, das sociedades desenvolvidas em lo que é mecanismos no democráticos de governança global. Porque a OMC, lo bonito são os contenciosos de los paneles, não se constrói uma inteligência de governança para retomar ou reorganizar a rodada de Doha. Claro, isso vai ser um grande debate, né? Pero está posto na agenda. Vai regressar, por lo menos, como uma possibilidade, apesar de los europeus. Por lo tanto, concluo, essa é a conclusão, chica. Ante a vulnerabilidade da interdependência assimétrica, ante os conflitos entre práticas sociais e políticas basadas entre valores e costumes, entre estas dicotomias, há uma incapacidade administrativa de las instituições internacionais, hasta regionais, para manejar justo a construção de normas e consensos. Isso está em economia, isso está em política, isso está em Conselho de Seguridade das Nações Unidas, isso está em todas as instituições internacionais, multilaterais. Isso faz parte da estrutura transicional de lo que vivimos. Conclusão de la conclusão, umas palavritas para América Latina, Caribe. 1. Oportunidade, com riesgo, por supuesto, com riesgo. Porque pusimos a cabecita afuera del agua. Então, essa gente existe. Vamos ter que conversar com eles. Um problema grave para países emergentes destas regiões, como México, Brasil e Argentina, em especial. Países de PIB maior, de influência subregional, etc., etc., que é o tema do clube. Vão trabalhar para todos? Vamos representar? Ou vamos trabalhar de forma hacia si, com o discurso de que representamos a todos? Há esse problema no G4, né? Há esse problema em muitas das preocupações em lo que é a articulação sur-sur, quando algumas dessas dúvidas são postas. Há essa discussão quando se tomamos os dados de gastos crescentes e elevados em defesa e em compras militares em países como o Brasil, que dobrou de 2011 para 2012. Então, estava o problema de los caças, problema de um obsoletismo de lo que havia antes, etc. Pero há uma articulação crescente de coordenação na região que, apesar de suas crises pontuais, demonstram que há um certo esforço de coordenação, como é o Conselho Sudamericano de Defesa, como demonstra o UNASUR em suas crises políticas, aqui ou allá, ha actuado, né? E, por lo tanto, se temos mais tempo para as charlas, a conversa, etc., poderia desenvolver um pouco mais casos empíricos nessa matéria. Concluo, então, com a ideia de que há uma transição em curso. As viejas formas de poder e de hierarquia internacional seguem, mas não seguem com a mesma força. Outros se levaram. E como dijo Camões, que é o Cervantes de ustedes, em seu grande discurso, como é, embaixador? Se eleva em Camões a musa canta. Cessa tudo que antiga musa canta. Cessa
todo lo que la antigua musa cantó. ¿Por qué? Valores más altos se arriban, se levantan. Gracias. Muchas gracias, señor Flavio, por su magistral disertación y además por compartir ese resumen de ideas de esa transición inconclusa con aspectos positivos para América Latina. Queremos invitar a que pase a nuestra mesa el profesor Manuel Núñez, quien fungirá para traductor del señor Americ. Invitamos de paso también al señor Americ Choprat, nuestro segundo expositor de esta tarde, quien nos ilustrará con el tema de las perspectivas del conflicto en el Medio Oriente y su impacto en América Latina. El señor Americ Choprat es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Sorbona en París, posee estudios en Derecho Internacional por la Universidad René Descartes París 5 y un diplomado en el estudio de políticos de París Sciences Po. Ha desempeñado como profesor en diferentes instituciones educativas como Escuela de Defensa, Universidad Neuchâtel en Suiza, Universidad París I Sorbona y fue responsable durante 10 años de la Cátedra de Geopolítica de la Escuela de Guerra en París. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades en el mundo, como tales Rabat, Pekín, Moscú, Zagreb y Beirut. Entre sus múltiples publicaciones se encuentra el Diccionario de Geopolítica con François Toal en el 1997 y el Constancias y cambios en la historia en el 2007, Crónica del choque de civilizaciones en el 2001. Actualmente es asociado y coaccionario de un gabinete canadiense-coreano de desarrollo internacional, Lee Jung Associates, basado en Seúl, Vancouver y Viena. Muchas gracias. Damos un fuerte aplauso para recibir al señor Americ Choprat. Merci beaucoup. Je vais donc être le quart d'heure ou la vingtaine de minutes en français. Je continue à progresser en espagnol, mais il y a encore un peu de travail. Muchas gracias. Yo hablaré durante un cuarto de hora en francés. Continúo progresando en español, pero todavía no tengo la habilidad para hacerlo. Donc je vais vous parler des relations entre le monde arabe et plus largement le Moyen-Orient, puisqu'on parlera de l'Iran qui n'est pas un pays arabe, et l'Amérique latine. Et cette relation est très intéressante à étudier. Yo voy a hablarles la relación entre el mundo árabe y América Latina. Es una relación muy interesante de estudiar. Voy a incluir también a Yemen, que no es parte de ese mundo árabe. J'avais préparé une conférence assez longue, mais je vais en faire la synthèse en 7 points résumés. Yo preparé una conferencia bastante larga, pero voy a hacer una síntesis en 7 puntos, un resumen. Le premier point, ce sera de rappeler l'importance de l'identité arabe dans le peuplement de l'Amérique latine. El primer punto es la importancia de la identidad árabe en el poblamiento de América Latina. Le deuxième point que je développerai, ce sera de montrer le formidable essor diplomatique et économique des relations Amérique latine, Maghreb, Moyen-Orient ces dernières années. El segundo punto será el formidable desarrollo de las relaciones entre América Latina y el Medio Oriente en los últimos años. Ensuite, j'étudierai 2 points distincts que je différencierai entre, d'une part, la logique d'opposition frontale aux États-Unis suivie par les pays de l'Alliance bolivarienne. Enseguida voy a estudiar un segundo punto que es la lógica de enfrentamiento con los Estados Unidos, seguido por los países que han formado la Alianza Bolivariana. Et ces pays se sont appuyés sur les nationalismes arabes et sur l'Iran. Esos países se han apoyado sobre el nacionalismo árabe y sobre Irán. Et c'est une dynamique que je différencierai de la logique que j'appellerais d'équilibre multipolaire développée par le Brésil ou l'Argentine avec le Moyen-Orient. Es una dinámica muy diferente de la lógica de equilibrio multipolar desarrollado por Brasil y el Medio Oriente. Ensuite, j'aborderai la question de la Palestine, pour laquelle on peut considérer que l'Amérique latine est une chance. Y luego voy a abordar el asunto de la Palestina, que es para la cual América Latina es una oportunidad. Et je montrerai aussi que la réponse des États-Unis et d'Israël à ces rapprochements entre l'Amérique latine et le monde arabe s'est faite sur la thématique du terrorisme et la thématique sécuritaire en Amérique latine. También mostraré que la respuesta de los Estados Unidos a estas estrategias está hecha por el... Et c'est faite sur la dynamique sécuritaire et antiterroriste. Está basada en la dinámica de seguridad y antiterrorismo de los Estados Unidos.
Et je terminerai avec bien sûr les transformations importantes qui se sont produites au Moyen-Orient en m'interrogeant sur l'avenir des relations entre le Moyen-Orient et le monde arabe. Y voy a concluir sobre la importancia grandiosa que tiene el Medio Oriente y el mundo árabe. Alors d'abord, rappeler le lien historique identitaire entre le monde arabe et l'Amérique latine, c'est important. En primer lugar, voy a recordar que los lazos que existen entre el mundo árabe y América Latina es muy importante. Il y a eu un peuplement arabe, essentiellement d'arabes chrétiens de Syrie, du Liban et de Palestine, sous l'Empire ottoman d'abord. Hubo un poblamiento árabe en América Latina bajo el Imperio Otomano de sirios y de palestinos. Et puis qui s'est poursuivi en plusieurs vagues avec la création de l'État d'Israël en 1948. Beaucoup de Palestiniens sont venus, notamment au Chili. Se siguió en varias oleadas. Muchos palestinos vinieron desde Chile a América Latina. Mais aussi au Honduras. También fueron a Honduras. Des Libanais et des Syriens à Barranquilla en Colombie, en Sirios y Argentine. libaneses fueron a Barranquilla, Argentina. Et puis avec la guerre du Liban en 1975, une nouvelle vague, jusqu'en Luego, 1990. en el 1915, con la guerra del Líbano, una nueva ola. Et dans cette dernière vague, on a eu des milliers de Libanais qui ont émigré vers la zone dite des trois frontières, entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay, qui est une zone particulièrement ciblée sur les thématiques américaines antiterroristes. Luego hubo una ola de inmigrantes que cayó en la zona de Des trois frontières. las tres fronteras, México, Brasil y Non, pas Mexico, Brésil, Argentine et Paraguay. Brasil, Argentina y Paraguay. Pardon. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont été faites. Une étude d'Al-Haram qui estime entre 17 et 20 millions la population d'Amérique latine qui descend de ces émigrés arabes. Mais d'autres statistiques parlent de 25 à 30 millions. Hoy hay varios estudios que estiman que hay una estadística de entre 20 y 25 millones de personas descendientes de los árabes procedentes de aquellas oleadas migratorias. Et ça voudrait dire à peu près 5% de la population d'Amérique latine qui a des origines arabes. Et ça constitue la plus forte implantation arabe du monde, bien plus forte qu'en Europe, avec une différence majeure qui est la religion et l'assimilation. Lo que quiere decir que estamos hablando de un 5% de la población de América Latina tiene sus orígenes árabes y constituye el poblamiento árabe más grande del mundo fuera del contexto árabe. Les Arabes d'Amérique, du continent américain et d'Amérique latine en particulier, étaient majoritairement chrétiens, mais pas toujours. Il y a eu aussi beaucoup de musulmans qui se sont assimilés. Los árabes de América Latina eran mayoritariamente cristianos, pero no siempre, porque hubo muchos musulmanes que se asimilaron a la cultura de los países nativos. Et on peut retrouver ces origines dans certaines élites économiques en République dominicaine, par exemple, mais aussi bien sûr des noms comme Carlos Slim au Mexique, Miguel Facuse au Honduras, José Saïd au Chili, qui sont synonymes de pouvoir économique, d'influence politique. Podemos rastrear sus nombres incluso en República Dominicana, pero también en México, como Carlos Slim, Miguel Faúd y gente de mucho poder en América Latina. Sur les 60 dernières années, pour vous donner un chiffre, il y a eu 8 présidents en Amérique latine d'origine arabe, contre seulement 4 d'origine indienne. Sobre los últimos 60 años en América Latina hubo 8 presidentes de origen árabe contra 4 de origen indígena. Le Brésil compte la colonie arabe la plus importante, probablement autour de 7 millions. 15 à 20% de la population brésilienne aurait des origines arabes, selon le ministre des Affaires étrangères, Celso Amorim. El Brasil cuenta con la mayor población de origen árabe, el 7% de la población, 15 o 20% de la población hoy tiene ya esos orígenes. Donc évidemment, je ne vais pas m'étendre trop, mais il est important d'avoir en tête qu'il faut différencier la question des origines arabes de la question de l'islam en tant que religion Debemos en Amérique diferenciar latine. la cuestión de los orígenes árabes con la idea del Islam, que son ideas distintas. Pour faire très simple, les origines arabes elles sont importantes, mais l'islam, lui, est assez peu représenté en Amérique latine. Los orígenes árabes son muy importantes en América Latina, pero el Islam está muy poco representado en América Latina. En 2009, une étude estimait à peu près 1,5 million les personnes de religion musulmane, à comparer donc avec les 20 à 25 millions d'origine arabe. En el 2009 se estimaba que hay 1,5 personas musulmanas contra 25% de personas de origen árabe. Bien sûr, il y a des pays comme le Guyana, etc., qui ont des proportions importantes. Le Suriname, 16%, le Guyana, Trinidad et Tobago,
mais aussi l'Argentine, qui a une population qu'on estime à 800 000 musulmans. Hay muchos países que tienen población importante, el Surinam tiene 16%, la Guyana tiene también una población importante y la Argentina tiene 800.000 personas de origen árabe. Le phénomène des conversions à l'islam est un phénomène assez peu étudié pour l'instant. Il existe, mais c'est un phénomène sur lequel il y a à la fois des réalités et des fantasmes. El fenómeno de la conversión al Islam es muy importante, existe, pero a la vez en él hay realidades y fantasmas. Par exemple, il y a des conversions chez les Indiens Chiapas du Mexique. On pense qu'il y a une dimension idéologique, la dimension de l'islam, religion un peu révolutionnaire, d'opposition. Por ejemplo, en México, los indios de Chiapas se están convirtiendo al Islam y se piensa que esta conversión tiene relaciones con la tendencia ideológica de que se ve al Islam como opuesto a la sociedad contra la cual ellos están luchando. Certains parlent aussi de conversion en Haïti, donc une dimension qui serait liée à la pauvreté, à la révolte sociale, et donc une dimension idéologique, mais très difficile à quantifier. Algunos hablan también de una conversión en Islam en Haití, una dimensión que está asociada a la ideología contra la pobreza, pero que hay que estudiar todavía. Mais je retiendrai surtout pour ce premier point que l'importance de l'identité arabe en Amérique latine prédestine en quelque sorte au développement des relations entre le monde arabe et le Moyen-Orient d'une façon générale et l'Amérique latine. Yo pienso que esta conversión al Islam predestina una relación entre el mundo árabe y América Latina. Deuxième point que je voudrais développer, c'est l'important développement diplomatique et économique des relations Amérique latine, Maghreb, Moyen-Orient ces dernières années. Lo que quiero seguir como segundo punto es la importancia de relaciones entre América Latina y el Medio Oriente en los últimos años. D'ailleurs, vous savez que c'est un thème qui est cher au cœur du président Fernandez, qu'il a des acteurs économiques ici représentés qui ont joué un rôle important aussi dans ce développement et cette volonté de rapprochement des deux continents. Es un tema que es muy querido el presidente Fernández y de hecho hay actores aquí que han jugado un papel muy importante en esas relaciones entre América Latina y el mundo árabe y la República Dominicana en este caso. Mais il y a au moins 3 raisons pour lesquelles il y a eu un essor important de ces relations ces dernières années. Pero hay 3 razones que han fundamentado ese desarrollo en los últimos años. D'abord, première raison, c'est que la mondialisation favorise les échanges sud-sud. En primer lugar, que la globalización favorece los intercambios sur-sur. Deuxième raison, la multipolarité qui s'installe favorise le développement de grands pays comme le Brésil ou l'Argentine, avec la Turquie et l'Égypte qui sont aussi des acteurs à vision multipolaire. En segundo lugar, la multipolaridad favorece el desarrollo de grandes países del sur como Brasil, Turquía, Argentina, que favorecen el desarrollo multipolar del mundo. Et troisième raison, l'opposition idéologique frontale avec les États-Unis a favorisé la dynamique de rapprochement entre les pays de l'Alliance bolivarienne avec l'Iran. Y en tercer lugar, la oposición a los Estados Unidos ha favorecido que los países de la Alianza Bolivariana se unan con Irán. Alors je résumerai 3 points qu'il faut avoir en tête qui illustrent l'importance de ces relations aujourd'hui. Voy a resumir 3 puntos que hay que tener en la mente que ilustren la importancia de esta relación hoy. D'abord, il y a une relation diplomatique sud-sud de bloc à bloc qui s'est mise en place. En primer lugar, una relación sur-sur diplomática de bloque a bloque que se ha puesto en marcha. En 2003, avec c'est le président Lula qui a eu cette idée, c'était au moment de la guerre d'Irak d'ailleurs. En el 2003 fue el presidente Lula que tuvo esta idea en los momentos de la guerra de Irak. Et la première conférence Amérique du Sud, pays arabes, dite ASPA, a rassemblé 11 pays d'Amérique du Sud et 22 pays du monde arabe en 2005 à Brasilia. La primera conferencia entre los países de América Latina y el mundo árabe reunió a 11 países del mundo árabe y 22 países del mundo latinoamericano. Voilà, les 22 pays, c'est les pays de la Ligue arabe. En fait. Los 22 países son los países de la Liga Árabe. Se llamó ASPA. Et certains ont parlé à ce moment-là, ont vu une alliance stratégique qui se dessinait entre l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Y algunos hablaron de que ya había una alianza estratégica entre América Latina y el mundo árabe. Et ça a inquiété un certain nombre d'experts aux États-Unis et en Israël. Y eso llevó la inquietud a un gran número de expertos en los Estados Unidos y en Israel. Et il est intéressant de voir dès 2005 les thèmes qui ont été mis en avant au moment de cette grande conférence. Es muy importante ver los temas que se pusieron en la delantera de esta conferencia. D'abord, on a vu très clairement le soutien à la logique d'installation d'un État palestinien.
En primer lugar, hubo un sostenimiento de la lógica del establecimiento de un Estado palestino. Mais on a vu aussi se mettre en place cette logique forte de soutien à l'idée de souveraineté, de respect de l'unité de l'Irak à l'époque et de sa souveraineté. Y también hubo una lógica de apoyo a la soberanía, al respeto y a la unidad de Irak. On a vu déjà se mettre en place l'idée de refus de sanctions contre un pays comme la Syrie déjà en 2005. Hubo un rechazo a las sanciones contra Siria. On a vu l'idée de désarmement nucléaire du Moyen-Orient être appuyée. Hubo también la idea de desarme nuclear apoyado. Et on a vu cette convergence entre les Arabes et les Latino-Américains sur la défense de la souveraineté sur leurs ressources. Y hubo una convergencia entre árabes y latinoamericanos en la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales. Alors il y a eu un deuxième sommet en 2009 à Doha, Luego hubo una segunda cumbre en Doha, et puis un troisième sommet dont je parlerai plutôt Y la vers la tercera fin, cumbre. en 2012 à Lima. de la cual yo hablaré al final, que fue en Lima. Deuxième point que je veux souligner, c'est la formidable augmentation du nombre d'ambassades entre les deux pays ces dernières années. En el segundo punto que quiero subrayar es la formidable aumento de embajadas entre esos países. Du côté Amérique latine, des pays clés ont étendu le nombre de représentations diplomatiques. Del lado de América Latina, los países claves L'Argentine, expandieron sus representaciones diplomáticas. L'Argentine, ça pourra vous surprendre par rapport au Brésil, a plus d'ambassades que le Brésil. Elle a 13 ambassades au Moyen-Orient, avec une augmentation de 7 ambassades dans les 10 dernières années. Argentina tiene 13 embajadas en el Medio Oriente, con un aumento de 7 embajadas en los últimos años. Tiene más que Brasil. Et du côté arabe, l'activisme diplomatique aussi s'est fortement développé. Y del lado árabe, el activismo diplomático también se desarrolló bastante. On a eu des visites, par exemple en 2009, des Émirats Arabes Unis, de l'émir donc d'Abu Dhabi, qui a visité 14 pays sur le continent américain. Tuvimos la visita del emir de Abu Dhabi, que visitó 14 países del continente americano. Ouverture d'une ambassade des Émirats Arabes Unis au Chili en 2010. Apertura de una embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Chile. En 2010 aussi l'émir du Qatar, le Cheikh Ahmad Al Thani, qui a rendu visite en Argentine, au Venezuela et au Brésil. En el 2010 el emir de Qatar, Cheikh Al-Thani, visitó Venezuela, Brasil y Chile. Mais c'est l'Iran qui a fait preuve de plus d'activisme pour des raisons idéologiques sur lesquelles je vais revenir. Pero es el Irán el que ha hecho mayor prueba de activismo en América Latina por razones que voy a señalar ahora. Ahmadinejad a ouvert depuis 2005 6 ambassades en Amérique latine. Ahmadinejad le ha dado apertura a 6 embajadas en América Latina. En plus des 4 ambassades Argentine, Brésil, Mexique, Venezuela, il a ouvert l'Équateur, le Nicaragua, le Chili, la Colombie et l'Uruguay. Le dio apertura a las embajadas de Nicaragua, Chile, Colombia y Uruguay, además de las 4 que ya tenía en América Latina. Un troisième point intéressant, c'est l'essor des relations économiques, sur lesquelles je vais dire quelques mots. Un tercer punto es el desarrollo de relaciones económicas, sobre lo que voy a decir algunas palabras. Alors, les échanges sont encore modestes, mais le potentiel de développement est fort. Los intercambios son aún modestos, pero el potencial de desarrollo es muy fuerte. Ce qui intéresse les pays du Moyen-Orient en Amérique latine, ce sont d'abord les commodities, donc le pétrole surtout. Lo que interesa a los países de Medio Oriente y América Latina son los commodities, es decir, el petróleo sobre todo. Surtout pour l'Iran, des débouchés pour son pétrole, puisqu'il est sous embargo. El Irán busca, digamos, un comprador de su petróleo porque está bajo embargo. Mais ce qui peut intéresser aussi des pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe par exemple, c'est l'accès à des terres fertiles en Amérique latine. Y lo que interesa a los países del Medio Oriente es el acceso a tierras fértiles en América Latina. Et à l'eau, puisque y al agua. Parce que l'eau, c'est 60% des réserves hydrauliques du monde sont en Amérique latine, et le Brésil à lui seul, c'est 13%. Porque el 60% de todas las reservas de agua dulce están en América Latina. Y el Brasil tiene para él solo el 13% de todas esas reservas. Et ce qui intéresse l'Amérique latine, c'est des potentialités d'investissement, par exemple des fonds souverains du Golfe. Lo que interesa a América Latina son las potencialidades de inversión, por ejemplo, los fondos soberanos del Golfo. Ou alors des logiques de désenclavement économique, par exemple pour le Venezuela vers l'Iran. Y la lógica del desenclave económico, por ejemplo, Venezuela con relación a Irán. Mais il faut quand même relativiser l'importance de ces relations économiques en volume. Pero hay que relativizar la importancia de estas relaciones económicas cuando se ven en su volumen real. Donc aujourd'hui, on est autour de 2,25% pour la part des exportations d'Amérique latine vers le Moyen-Orient. Hoy estamos
en alrededor de un 2,25% para la parte de la América Latina hacia el Medio Oriente. Donc il y a eu une croissance très forte, mais en volume, ça reste assez modeste. Ha habido un crecimiento muy fuerte, pero en volumen sigue siendo modesto. Autre idée à avoir en tête si on regarde ces relations économiques, c'est qu'il faut découpler la question des relations économiques elles-mêmes de l'idéologie, parce qu'il y a une différence. Otra idea que hay que poner en práctica es que hay que desacoplar estas relaciones económicas de la ideología porque hay una diferencia. Par exemple, les partenaires les plus importants du Brésil au Moyen-Orient sont l'Arabie Saoudite, la Libye, Israël, bien devant l'Iran. Por ejemplo, el socio más importante para Brasil es la Arabia Saudita, Israel mucho antes que el Irán. Dernier point, sur cette partie du développement des relations, il y a eu des efforts importants sur les communications avec l'ouverture de lignes aériennes directes. El último punto es que ha habido esfuerzos de comunicación sobre la apertura de líneas aéreas Par directas. exemple, Emirates et Qatar Airways ont ouvert des lignes directes depuis Dubaï et Doha, bien sûr, vers Sao Paulo et Buenos Aires. Por ejemplo, Emir y Qatar han abierto líneas directas desde Dubái y Doha hacia Sao Paulo Mais y Buenos Aires. la circulation reste quand même difficile parce qu'il y a des préjugés. Pero la circulación sigue siendo difícil porque hay muchos prejuicios. Le préjugé sur l'arabe en Amérique latine, c'est qu'il est potentiellement un terroriste. El prejuicio que hay de la América Latina es que es potencialmente un terrorista. Le préjugé sur le latino-américain dans le monde arabe, c'est qu'il est potentiellement un trafiquant de drogue. Y el prejuicio que hay sobre los latinoamericanos que son potencialmente traficantes de droga. Et le préjugé de l'américain du Nord sur l'arabe en Amérique latine, c'est qu'il est à la fois un terroriste et un trafiquant de drogue. Y el prejuicio de los americanos del norte sobre los árabes es que son a la vez terroristas y traficantes de drogas. Alors, troisième point que je voulais développer, c'est la logique d'opposition frontale aux États-Unis, parce que ça a joué un rôle important. L'alliance bolivarienne avec les El tercer nationalistes punto que arabes, voy a desarrollar es la lógica de enfrentamiento con los Estados Unidos. Es un punto muy importante que ha desempeñado un papel de primer orden en la alianza bolivariana. Il faut dire un mot tout de même sur ce lien fort sous Ahmadinejad et Chavez entre le Venezuela et l'Iran. Hay que decir algo sobre esta alianza fuerte entre el Ahmadinejad, entre Venezuela y el Irán. Le Venezuela était le point d'entrée. Le Venezuela était le point d'entrée pour l'Iran en Amérique latine, et ensuite l'Iran a élargi ses relations aux autres pays de l'Alliance bolivarienne. O sea, Venezuela es la puerta de entrada para Irán en América Latina y enseguida igualmente Irán es la puerta de entrada para Venezuela en el Medio Oriente. Mais il ne faut pas penser que ces relations sont nées seulement de la convergence idéologique, elles sont aussi anciennes. Ce sont deux pays, le Venezuela et l'Iran, fondateurs de l'OPEP. Son dos países fundadores de la OPEP y estas relaciones son antiguas, no han nacido ahora. Et regardez bien le poids pétrolier de ces deux pays sur la scène internationale. Hay que mirar muy bien el peso petrolero de estos dos países en el teatro internacional. Le Venezuela en 2012 est au rang numéro 1 des réserves prouvées de pétrole avec 17,9% des réserves du monde. Venezuela en el 2012 está en el punto número 1, en el ranking número 1 de todas las reservas petroleras del mundo, con 17% de todas las reservas. Il dépasse mondiales. l'Arabie Saoudite 16,1% et l'Iran qui a le quatrième rang à Y 9,1%. rebasa a Arabia Saudita que tiene 16% y el Irán que tiene un 7%. Mais l'Iran, c'est les deuxièmes réserves prouvées de gaz du monde avec 15,9% derrière la Russie. Pero Irán tiene la segunda reserva de gas del mundo detrás de Rusia. Alors, si on veut résumer, c'est surtout la relation personnelle Chavez-Ahmadinejad qui a renforcé les relations entre les deux pays. Si queremos resumir esta relación, es la unidad entre Chávez y Ahmadinejad lo que ha reforzado la unidad entre estos dos países. Et c'est un point important précisément parce que Chavez est mort et donc ça ouvre des questions sur l'avenir de cette relation. Y es un punto muy importante porque Chávez ha muerto y esto da apertura a nuevas preguntas sobre el porvenir de estas relaciones. J'ai pas le temps de tout développer, mais il y a énormément de voyages de Ahmadinejad ou de Chavez au Venezuela, en Iran, depuis 2005, 2006, et des rapprochements importants. No tengo el tiempo de desarrollar todo eso, pero hubo una cantidad enorme de viajes de Ahmadinejad y de Chávez desde el 2006, el 2007 y sucesivamente. Mais quand même, il faut vous donner un chiffre précis. Malgré tous ces efforts spectaculaires et ces relations ouvertement anti-américaines, a pesar de todos esos esfuerzos espectaculares, estas relaciones abiertamente antiamericanas,
Et même si l'Iran a triplé son commerce avec l'Amérique latine E incluso si el Irán ha triplicado su comercio con América Latina depuis 2005, desde el 2005 pour atteindre 4 milliards de dollars, para alcanzar 4.000 millones de dólares, eh bien aujourd'hui encore, le Venezuela commerce plus avec la Turquie qu'avec l'Iran. hoy en día Venezuela comercia mucho más con Turquía que con Irán. Donc il faut relativiser et bien faire la différence entre la partie stricto sensu économique et la partie idéologique. Por lo que hay que relativizar para separar la parte ideológica de la parte estrictamente económica. Alors, quatrième point, j'établirai une différence justement entre l'approche idéologique que l'on vient d'aborder et l'approche multipolaire du Brésil El et de cuarto l'Argentine. punto, voy a establecer una diferencia entre el enfoque ideológico que acabamos de abordar y el enfoque L'approche multipolaire. multipolar. Parce que la logique du Brésil et de l'Argentine, par exemple, lorsqu'ils dialoguent avec l'Iran, La lógica de Brasil y Argentina cuando dialogan con el Irán, ou lorsque le Brésil s'entend avec la Turquie à propos de l'Iran, cuando el Brasil se acuerda con Turquía con relación al Irán, c'est pas une logique d'opposition frontale aux États-Unis de la même façon que le Venezuela ou la Bolivie. no es una lógica de oposición frontal a los Estados Unidos como Venezuela y Bolivia. C'est le souhait pour l'Argentine ou le Brésil de montrer qu'ils sont des acteurs différenciés, qui peuvent avoir une voix différente des États-Unis et être des acteurs sur la scène Es multipolaire. el deseo de Argentina y Brasil que tienen una visión distinta y que pueden tener una relación diferente en este mundo multipolar con relación a Estados Unidos. Deuxième point, le Brésil sous Lula comme l'Argentine se sont autorisés des relations avec l'Iran que des pays d'Amérique latine très proches des États-Unis ne pouvaient pas s'autoriser. C'est la marque aussi de pays forts. Brasil y Argentina se han autorizado a sí mismos relaciones con Irán que los países de América Latina no pueden tener con Irán. Es la marca de que son países fuertes e independientes. On se souvient qu'en mai 2010, le Brésil avait développé une initiative conjointe avec la Turquie Recordemos que en mayo de 2010 Brasil desarrolló una iniciativa conjunta con Turquía à propos du nucléaire iranien. Ou du con relación a la energía nuclear en Irán. Et en 2012, il faut remarquer que le Brésil et l'Argentine étaient les premiers partenaires commerciaux de l'Iran en Amérique latine. Y en el 2012 Brasil y Argentina eran los primeros socios comerciales del Irán en América Latina. Alors, cinquième point, je vais parler un peu de la Palestine et du fait que la cause palestinienne a été soutenue assez fortement ces dernières années en Amérique latine. En el quinto punto voy a hablar de Palestina y cómo la causa palestina ha sido sustentada en América Latina fuertemente. Donc, et c'est un point intéressant, il faut commencer par rappeler que le problème, le conflit israélo-palestinien, il est d'abord présent en Amérique latine parce qu'il y a des personnes d'origine arabe, il y en a beaucoup, on l'a vu à peu près 20 millions, mais il y a aussi des communautés juives importantes dans les pays d'Amérique El latine. conflicto árabo-palestino está presente en América Latina porque hay 20 millones de personas de origen árabe y también hay comunidades judías en América Latina que reproducen este conflicto. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, la plupart des pays d'Amérique latine ont été les premiers à soutenir la création de l'État d'Israël Y la paradoja es que la mayoría de estos países, de estos palestinos, han apoyado el sostenimiento del Estado de Israel. En 1947, seul Cuba avait voté avec les pays arabes contre la résolution sur le homeland juif. En el 47 solamente Cuba votó contra la resolución de la existencia del Estado de Israel. 6 pays d'Amérique latine ont reconnu Israël dès la déclaration d'indépendance de 1948. 6 países reconocieron el Estado de Israel de su independencia en 1947. Et si on fait le bilan à travers les décennies, on voit que très clairement Israël a perdu son soutien dans la plupart des pays d'Amérique latine. Si hacemos un balance con relación a esa fecha, vemos que Israel ha perdido su sostenimiento en la mayoría de los estados de América Latina. Et pour beaucoup de pays et de peuples d'Amérique latine, Israël est devenu le symbole du colonialisme et de l'oppression. Y para muchos países de América Latina, Israel se ha convertido en el símbolo del colonialismo y de la opresión. Alors l'opposition radicale à Israël, bien sûr, elle se retrouve d'abord chez les pays de l'Alliance bolivarienne, qui est en même temps une opposition aux États-Unis. La oposición radical a Israel se encuentra en primer lugar en los países de la Alianza Bolivariana, que es también una oposición a los Estados Unidos. Chavez a reconnu l'État palestinien en avril 2009. Il a été le premier pays d'Amérique latine à prendre cette décision. Chávez reconoció el Estado palestino en abril de 2009 y fue el primer jefe de Estado en tomar esa posición. Et puis après, en 2010, il y a eu une série de reconnaissances de l'État palestinien en Amérique latine.
Y luego en el 2010 hubo una serie de reconocimientos del Estado palestino en América Latina. l'Uruguay, le Brésil, Uruguay, l'Argentine, Brasil, Argentina, etc. etcétera. Et puis le Mercosur, le 21 décembre 2011, a signé un accord de libre-échange avec l'autorité palestinienne. Y luego el Mercosur en el 2011 hizo un acuerdo, un convenio de libre intercambio entre la autoridad palestina y Mercosur. Et ça a été effectivement une source d'inquiétude pour Israël que de voir ces rapprochements très très forts. Y eso fue una fuente de inquietud para Israel ver este acercamiento tan fuerte. Alors on a vu face à la fois à cette montée de rapprochement diplomatique, économique, monde arabe, Amérique latine et reconnaissance de l'État palestinien, on a vu les États-Unis et Israël souvent ensemble essayer de s'organiser. Con el advenimiento de estos acercamientos entre el mundo árabe y América Latina, hemos visto que Israel y los Estados Unidos han comenzado a organizarse. Alors d'abord, les Américains se sont employés ces dernières années à contrer la percée de l'Iran en Amérique latine. En primer lugar, los americanos se han empeñado en contrarrestar la penetración del Irán en América Latina. Bon, ils ont essayé d'appliquer des sanctions qui étaient liées à l'embargo qu'ils appliquaient sur l'Iran. Han intentado aplicar sanciones que están ligadas al embargo que ellos han aplicado al Irán. Avec en mai 2011 des sanctions sur la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA. Con sanciones para PDVSA en el 2011. Mais en 2012, le Congrès, sous Obama, a formulé une loi qui est le Countering Iran in the Western Hemisphere Act, donc l'acte visant à contrer l'Iran dans l'hémisphère ouest. En el 2012, el Congreso de Obama aprobó una ley para contrarrestar la influencia del Irán. Et qui est un véritable instrument juridique qui permet de sanctionner toute entreprise d'Amérique latine qui développerait des relations avec l'Iran. Que es un instrumento jurídico que permite sancionar a cualquier empresa de América Latina que desarrolle relaciones con Irán. Alors si on regarde la littérature stratégique américaine sur le sujet, on est frappé de voir qu'à la fois il y a des outils qui sont mis en place et en même temps les experts relativisent un peu la percée iranienne. Si vemos la bibliografía que se ha hecho sobre el tema, que vemos que los expertos han relativizado la penetración iraní en América Latina. Certains experts américains pensent même que cette relation va s'affaiblir avec la mort de Chavez. Algunos expertos piensan que esta relación va a debilitarse con la muerte de Chávez. Mais il y a toute une production de rapports de sécurité et de renseignements sur la pénétration du Hezbollah, la pénétration de la force Al-Quds iranienne, des Pasdaran en Amérique latine. Pero hay una multitud de informes sobre la penetración de la Hezbollah, sobre la seguridad iraní y sobre todo su penetración en América Latina. Et en même temps, j'ai cherché très précisément à savoir sur quels faits avérés ça s'appuyait. Yo intenté saber sobre qué hecho probado eso se apoyaba. Et ce ne sont que des spéculations et des suppositions. No son más que especulaciones y Et suposiciones. d'ailleurs, Daniel Benjamin, qui est coordinateur du contre-terrorisme auprès de l'administration américaine, reconnaît lui-même qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'informations vraiment avérées, prouvées, montrant que le Hezbollah avait une base opérationnelle en Amérique latine. Daniel Benjamin, que es el coordinador de los Estados Unidos para América Latina, ha llegado a la conclusión de que no hay ningún hecho probado, ninguna prueba fehaciente que muestre la penetración de Hezbollah en América Latina. Mais il y a des fortes suppositions qu'un certain nombre de mouvements liés à l'Iran et même le Hamas, liés aux Palestiniens, auraient des antennes en Amérique latine. Certains pointent du doigt la zone le Three Border Area, donc Paraguay, Argentine, Sí. Brésil. Hay muchos rumores de que Hamas y estos grupos tienen antenas en América Latina y algunos parten de que esas antenas están situadas entre Paraguay, Argentina Et Brésil. y Brasil. Alors j'arrive justement à ma dernière question qui est de se poser où est-ce qu'on va en termes de relations après ces printemps. La última pregunta es, ¿dónde es que vamos después de esta primavera? Les printemps, ce qu'on appelle les printemps arabes. Después de la primavera árabe, Est-ce que d'autres appellent Sí. les hivers islamistes par que algunos ironie. llaman el invierno islámico. Donc ça Sí. c'est la question, est-ce que les printemps arabes ont abouti à la démocratie ou est-ce qu'ils ont installé l'islamisme? La cuestión es si la primavera árabe han llevado a cabo la democracia o nos han conducido al islamismo. Le fait est que le monde arabe est en changement profond. El hecho es que el mundo árabe está en un cambio profundo.
qu'il y a aujourd'hui des mouvements, des gouvernements proches des frères musulmans ou directement frères musulmans en Tunisie, en Libye, en Égypte évidemment. Que hay gobiernos muy próximos a los hermanos musulmanes en Libia, en Egipto y en Túnez. Et que le gouvernement à majorité alaouite de Syrie, même si c'est plus compliqué que ça, est ébranlé par une rébellion majoritairement sunnite. Y que el gobierno de Siria ha sido sacudido, conmovido por una rebelión mayoritariamente sunita. Alors en fait, ça a des conséquences énormes sur les relations qui étaient engagées entre le monde arabe et l'Amérique latine. Y tiene esto consecuencias enormes sobre las relaciones ya comprometidas entre el mundo árabe y América Latina. Et je parlais tout à l'heure de la troisième conférence qui a eu lieu à Lima, donc en fin 2012. Yo he hablado hace un rato de la tercera conferencia que hubo en Lima en el 2012. On voit que cette question de la transformation du monde arabe et de la crise en Syrie divise aujourd'hui l'Amérique latine. Vemos que la cuestión entre el mundo árabe y la crisis en Siria divide la América Latina. Alors bien sûr, les pays de l'Alliance bolivarienne restent sur la même ligne, ils ne dévient pas. C'est l'alliance avec l'Iran et donc avec la Syrie. C'est un axe Iran-Syrie et également Russie sur lequel se retrouve toujours la politique officielle du Venezuela ou de la Bolivie. Los países de la Alianza Bolivariana están al lado de Siria y de Irán, y es el axe Siria, Irán, Rusia, que son los países que están siguiendo las directrices de Venezuela. Mais on voit le Brésil qui revient un peu plus vers la position occidentale. Pero vemos que Brasil va hacia la posición occidental, Et qui a condamné fortement un certain nombre de massacres de civils en Syrie. que ha condenado un gran número de masacres de civiles en Siria. Donc ce qui est intéressant à constater, c'est que autant la question palestinienne, il y a quelques années, rapprochait l'ensemble des pays d'Amérique latine avec l'ensemble des pays arabes, autant la question de la crise syrienne est un facteur de division. Vemos que la cuestión de la crisis siria es un factor de división entre los países de América Latina, mientras que la anterior era un factor de acercamiento. Et la question des pays d'Amérique latine, c'est qu'il faut se déterminer finalement par rapport à cette fracture qui s'installe dans le monde arabe, où on a d'un côté en fait cet axe Iran-Syrie qui est plutôt chiite, parce que les alaouites sont une variété entre guillemets de chiites, et de l'autre côté un axe sunnite soutenu par les pays du Golfe, la Turquie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. La fractura que se ha instalado es una fractura entre un Irán chiita con todos sus aliados y del otro lado la Turquía y los países que están apoyando a los Estados Unidos. Et donc ce qui va rester sans doute, mais avec le point d'interrogation sur l'avenir de la relation Venezuela après la mort de Chávez. La pregunta que hay que hacerse de cuál será el porvenir de Venezuela después de la muerte de Chávez. Donc moi, ce que je vois, ce qui va rester, c'est clairement cette alliance idéologique Venezuela-Iran. Lo que va a quedar de ello es la alianza ideológica Venezuela-Irán. Mais le Brésil et l'Argentine considèrent que d'autres pays arabes sont plus importants que l'Iran, en fait. Pero Brasil y Argentina consideran que otros países árabes son más importantes que Irán. Ils vont sans doute tenir compte davantage de l'avis de l'Égypte, la nouvelle Égypte. Y van a tomar en cuenta el porvenir de Egipto. Et de la Turquie, bien sûr. Y Turquía. On claro. a des gouvernements dits islamistes modérés. Allí hay gobiernos islámicos moderados. Et d'ailleurs, ces gouvernements islamistes, que ce soit en Égypte ou en Syrie, ont face à eux un défi important qui est le défi salafiste, c'est-à-dire des islamistes plus radicaux encore que les frères musulmans. Esos gobiernos tienen desafíos muy importantes, que son los desafíos salafistas, los desafíos de grupos mucho más radicales que los hermanos musulmanes. En étudiant d'un peu plus près la situation en Égypte, Estudiando de cerca la situación en Egipto, on s'aperçoit par exemple que clairement l'armée et Morsi, le président égyptien, les frères musulmans, ont établi une forme d'alliance tacite contre le risque salafiste. Vemos que el ejército, Morsi y los hermanos musulmanes establecieron una alianza contra la amenaza salafista. Voilà. Alors donc on va voir sans doute évoluer ces relations entre le monde arabe et l'Amérique latine, mais dans une logique qui sera difficilement une logique de bloc, parce que comme je le disais, les transformations du monde arabe peuvent diviser davantage les pays d'Amérique latine. Estas relaciones no se van a desarrollar en una lógica de bloque, porque las transformaciones del mundo árabe pueden incluso dividir
América Latina. Donc ce que je vois, mais c'est une pure spéculation, Lo que yo veo, pero es una pura especulación, c'est que des pays comme le Brésil, l'Argentine, la Turquie, l'Égypte, etc. vont essayer de jouer un rôle d'équilibre et de médiation dans les conflits du Moyen-Orient. es que los países como Argentina, Brasil, Turquía van a desempeñar un papel de equilibrio en el Medio Oriente. Et que l'axe idéologique, si le Venezuela garde sa ligne, l'axe idéologique va se durcir avec d'un côté l'Iran, le Venezuela et l'Alliance bolivarienne. Y el eje ideológico se va a endurecer siguiendo Venezuela, Irán y la Alianza Bolivariana. Et aussi la Syrie, bien sûr. Y Siria, claro está. Voilà pour ces différentes interrogations et on Son pourra en esas las parler dans les questions. interrogaciones de las cuales hablaremos a seguidas. Merci. Muchas gracias. Gracias.